Curso de Economía Ecológica, Maestría de Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo. Es la sesión 20, Economía Ecológica y Ecología Política, parte 2. A continuación vamos a hablar de cómo a través de una serie de conceptos la economía ecológica se traslapa, se articula con esa disciplina que es la ecología política a través del análisis del metabolismo social y su intensificación. Y cómo esta intensificación del metabolismo social se relaciona con la conflictividad social y lo que la economía ecológica llama los conflictos ecológico-distributivos. En conclusión, pues ofreceremos una serie de críticas y posibles límites al análisis que propone la economía ecológica en este ámbito. En primer lugar, hay que recordar que la economía ecológica se preocupa por aspectos como la desigualdad, las generaciones futuras y sus necesidades, los límites de la naturaleza y las diferencias entre las temporalidades biofísicas y las temporalidades de la producción. Y también, pues por supuesto, se plantea desde la economía ecológica, como ya hemos visto, la inclusión de una variedad, una diversidad de lenguajes de valoración. En este sentido, la economía ecológica se va a plantear el análisis del metabolismo social y de su constante incremento según estas diversas dimensiones. Es decir, se va a plantear la economía ecológica pensar cómo ese metabolismo social, estos flujos de energía y de materiales que atraviesan la economía, determinan un orden desigual, un orden en el cual hay un descuido por el interés de las generaciones futuras, un orden en el cual estamos apuntando a un agotamiento de recursos, un orden en el cual no se toma en cuenta las diversas cosmovisiones, los diversos lenguajes que existen cuando se trata de valorar a la naturaleza. Por esa razón, hay un estudio desarrollado dentro de la economía ecológica de la conflictividad social, y es ahí, en esta cuestión de la conflictividad social, la cuestión de la desigualdad, la cuestión de la inclusión de lenguajes de valoraciones, que la economía ecológica va a entrar en diálogo con la ecología política. Va a reconocer, va a documentar y va a analizar la economía ecológica el hecho de que el metabolismo social y su intensificación permanente y constante va a implicar diversos tipos de conflictividad social a varias escalas. Y va a tener que ver con varios tipos de procesos, que son los que estudia la ecología política. El acaparamiento y la contaminación del agua, desforestación o uso de agrotóxicos en el caso de las actividades agroindustriales, los procesos de biopiratería, los acaparamientos de tierra, pues sea en el campo, sea en el ámbito urbano, la destrucción de los ecosistemas en su conjunto, los intercambios que toman lugar entre diversas fracciones de la población, sea a nivel local, sea a nivel nacional, sea a nivel global, y cómo estos intercambios son generadores de desigualdades en términos de acceso a la naturaleza, de desigualdades en términos de afectación a la naturaleza y cómo padecen posiblemente poblaciones del hecho de que se usa la naturaleza como sumidero en este metabolismo, estos flujos de materiales y energías. Y por supuesto se va a interesar en las consecuencias en términos de cambio climático, que ahí estamos a una escala más bien global, pero claro, las consecuencias del cambio climático también se van a poder pensar en términos de conflictividad entre países que son más responsables de dicho cambio climático y países que son menos responsables, o conflictos que también pueden intervenir en términos de países que van a padecer posiblemente más del cambio climático actual o futuro, y países que menos van a padecer o incluso que podrían sacar ventaja de dicho cambio climático. Entonces, todo eso son cuestiones que se plantea la economía ecológica a estudiar, y en este sentido contribuye al estudio de la conflictividad social, del acaparamiento desigual de la naturaleza, y es en este sentido que hay un traslape aquí con esta disciplina que es la ecología política. A raíz de esta conflictividad social ha surgido en las últimas décadas
lo que la economía ecológica plantea llamar un movimiento de justicia ambiental, que justamente plantea corregir o plantea modificar las relaciones desiguales que existen en términos de aprovechamiento de la naturaleza o en términos de afectación a la naturaleza. La economía ecológica va a plantear el uso de una serie de conceptos asociados a lo que Martínez Ayer llama nuevos lenguajes de resistencia, que se distinguen de los lenguajes de resistencias tradicionales asociados más bien a la lucha pues, de los trabajadores, por ejemplo, y que va a estar asociado a grupos diferentes de la población afectados por este acaparamiento desigual de la naturaleza, esta producción desigual del ambiente, asociados a estos conflictos ecológico-distributivos, una distribución desigual de la naturaleza, una distribución desigual en términos ecológicos. Vamos a tener sujetos de resistencia, grupos de resistencia, que van a distinguirse de los grupos tradicionales que han existido en el marco del capitalismo, que son los obreros. Aquí vamos a tener grupos bastante variados y muy plurales en términos de subjetividades y que van a resistir con estos procesos de acaparamiento desigual. Entonces vamos a tener conceptos que va a manejar la economía ecológica y que va a plantear como conceptos claves para entender dichas luchas, que son el racismo ambiental, el concepto de deuda ecológica, el concepto de deuda climática, de justicia climática, pero también de justicia hídrica y una sumatoria de otros conceptos relevantes. Una serie de reflexiones acerca de lo que se plantea desde la economía ecológica. En primer lugar, al leer los textos de Martínez Ayer, refiriéndose a luchas de resistencias pasadas o luchas actuales, hay esta lectura o relectura de luchas pasadas, incluso luchas de hasta el siglo XIX, una reinterpretación de estas luchas como luchas ecologistas. Estas reinterpretaciones a posteriori son un poco problemáticas en el sentido de que pues, dichas luchas no se presentaron como ecologistas, pues ni siquiera el concepto de ecologismo existía en tal época. Ahora, en cuanto a las luchas actuales, reconoce el propio Martínez Ayer que en el caso de varias luchas de lo que él llama el ecologismo de los pobres, ni siquiera dichas poblaciones, dichos sujetos o movimientos sociales implicados en estas luchas, se reconocen como ecologistas. Otro punto importante es el de la interpretación desde el metabolismo social. Hay una suerte de presentación de la intensificación del metabolismo social como si fuese una suerte de fatalidad. Si hay una fatalidad en la escala permanente en términos de metabolismo social por parte de la humanidad, eso quiere decir que, finalmente no tenemos mucho por hacer. Lo cual, desde una perspectiva un poco más, transformativa y de lo que se podría hacer, suena un poco problemática. Pero al menos hay, con la economía ecológica y con estos conceptos como es el de conflicto ecológico distributivo, un esfuerzo novedoso de integrar la cuestión de los conflictos sociales, la cuestión de la desigualdad, la cuestión ambiental y su afectación y cómo todo ello está mediado por un entorno social. Creo que sí hay que reconocer el esfuerzo que se ha generado desde la economía ecológica para emanciparse de las visiones sumamente economicistas que reinaban y que siguen reinando de alguna manera con el paradigma de la economía neoclásica.